Ya pues, ¿Ya? bueno, entonces Ok, comenzamos. bueno, claro, dale. Bueno, esta es la segunda entrevista para Cortos de Vista. Ya me conocen, yo soy Richie González, y aquí estoy junto a Hola, buenos días, mi nombre es Alberto Venero Guzmán. Alberto. Es un fotógrafo y también es un cinefotógrafo que, bueno, básicamente fotografía películas, porque las películas son, por si no lo saben, son fotografías que se pasan a determinado tiempo y da la noción de que se están moviendo, ¿no? Y entonces hoy día vamos a hablar un poquito de eso, de la fotografía en el cine. Eh, bueno, para empezar, Alberto, en tus propias palabras, ¿qué es y qué hace un director de fotografía? A ver, un director de fotografía es un profesional de la cámara que tiene que ver de la cámara, sea de video, sea de video digital, eh, y tiene que ver un poco con todo lo que implica la imagen dentro de un proyecto cinematográfico o similar que implique una, eh, una responsabilidad frente a lo que se va a ver en la pantalla. Si bien es cierto, hay otras áreas, eh, todas de alguna manera están vinculadas a cómo se vea. Y eso que se ve se da a través de lo que registra una cámara. Entonces, de ahí la responsabilidad del término. Ahora, para hacer un acercamiento más simple hacia los muchachos, hacia nuestros interlocutores en todo caso, porque todos de alguna manera hemos visto tutoriales en donde se da esta gran pregunta de qué cosa es un director de fotografía. Si ampliamos un poquito más el, el por qué o cómo es un profesional de este tipo, podría decir que es una persona que de alguna manera lleva vinculada el gusto por la imagen desde un inicio, o sea, de alguna manera, cuando tú entras al mundo del video digital, independientemente del género en el cual tú te desempeñes, hay como una especie de gusto especial por lo que es la imagen, ¿no? Me explico un poco la gente que está en los institutos, la gente que está en la universidad. Lo digo un poco porque en nuestro medio todavía es muy reciente, son muy recientes los proyectos que tienen que ver con formación cinematográfica. No es lo mismo estudiar uno o dos ciclos que tienen que ver con la imagen o, digamos, la estructura más o menos regular que es un curso de fotografía, ¿no? Que ahora se hace digital y por ahí algunos talleres que tienen que ver con televisión uno, televisión 2 o realización uno, realización 2. eh, digamos, eso es lo más cercano que se tiene al conocimiento fotográfico, tomando en cuenta las personas que quieren hacer eso, ¿no? Lo que pasa es que aquí no habían escuelas que se dedicaran específicamente a la formación cinematográfica, cosa que sí hay ahora. Son dos programas, tengo entendido, vinculados a dos propuestas diferentes de institutos que, digamos, no necesariamente por primera vez, pero creo que sí es el ensayo más cercano que tendríamos y del cual se van a beneficiar los muchachos de formación estrictamente cinematográfica, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Te gusta la fotografía en la universidad? O sea, tú quieres estudiar cine, de alguna manera no lo puedes hacer, entonces mucha gente canaliza su entusiasmo cinematográfico a través del instituto, a través de la universidad, pero como que te quedas ahí porque probablemente te acercas más, eres al que más lo buscan para hacer la cámara, porque, digamos, las cámaras tienen sus complejidades, ¿no? Hay gente que con las justas puede prender la luz de su cuarto, ¿no? Y a veces no lo hace bien, ¿no? Hay gente que para meter la llave, para abrir una puerta, incluso haciéndolo todo el tiempo, no lo hace bien, pero
son diferentes habilidades. En todo caso, el director de fotografía es una persona que desarrolla una habilidad visual que poco a poco, digamos, se va dimensionando primero en la universidad, probablemente en el instituto, y después ya con su, digamos, es un fan, es un entusiasta de todo el proceso de lo que implica la fotografía. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay este acercamiento que probablemente muchos podemos tener en, cuando eres pequeño porque tienes algún familiar, ¿no?, que te lleva al cine, o porque tienes un tío entusiasta, un hermano entusiasta que es mayor que tú, que te dice, mira esto, mira lo otro, mira aquí, mira allá. Entonces ya te empiezas a involucrar en el asunto, porque eso es muy importante. Una de las cosas que muchos se desarrollan o que uno tiene mucha facilidad, ¿no?, es cuando ya trabaja profesionalmente, son las referencias, ¿no? Las referencias que se dan probablemente incluso al inicio se dan en el proyecto. Cuando tú conversas con un director, te dice, oye, mira, sí, me interesa hacer lo otro, esto, lo otro, lees un guión, y ahí empiezan a haber referencias, y las referencias son tu memoria visual. Y la memoria visual se construye desde siempre, desde probablemente tu papá que te lleva al cine, o que te lleva a una iglesia para ver los cuadros, o que te lleva a eh, a una exposición de pintura, y todo eso se va sumando. Entonces, ya cuando tú eres director de fotografía, entonces todos esos elementos ayudan, ¿no? No sé si del todo esto que estoy diciendo hay una conclusión específica, porque mucho se habla del creador visual, ¿no? Pero hay una acumulación de saberes previos que te ayudan como profesional a desarrollar mejor tu trabajo. Junto a eso, obviamente, está todo lo pertinente al asunto, ¿no? Todo lo pertinente, porque no es simplemente el hecho de acopiar conocimientos, sino de que esos conocimientos sean parte de ti, ¿no? Implica toda la parte tecnológica, toda la parte aplicativa, que desde mi modo de ver, yo empecé a mediados de los 80 en este mundo del audiovisual, y siento que ahora cada vez es más complejo, si se quiere, la terminación de una imagen, ¿no? Este, en un inicio estaba bien compartimentado el asunto, porque había la gente que se formaba en cinematografía y la gente que hacía video, porque el mismo, digamos, el mismo recurso técnico era bastante diferente, ¿no? Uno era digital, estrictamente video digital, y el otro era un proceso químico. O sea, decidías una o decidías otra cosa. Muchos de los que nos hemos formado a mediados de los 80 hemos podido compartir esos dos elementos, y venimos desde esa época, digamos, perfeccionándonos y asumiendo diferentes retos desde el punto de vista tecnológico. O sea, nunca se termina de aprender, ¿no? Y en este caso, con toda la revolución tecnológica reciente, mucho más todavía, ¿no? Porque hay, o sea, se suceden modelo a modelo, marca a marca. Entonces no estás terminando de aprender a manejar más o menos un modelo de máquina, y ya está saliendo otro, y está saliendo otro, y está saliendo otro, ¿no? Lo cual implica conocimientos que de alguna manera son apoyados por un grupo, ¿no?, de personas que en su momento más adelante podamos conversar. Sí, Albertito, más bien lo que tú dices es cierto, porque un director de fotografía no siempre saca, digamos, referencias o inspiración o una idea solamente de películas, sino de pintura, de, de fotografías fijas, incluso viendo, ¿no? Viendo el propio mundo, porque todo el mundo, todos los países están iluminados con una luz, que es el sol. Y, por ejemplo, no Ajá. es lo mismo ver la luz del sol en Cusco que ver la luz del sol digamos, en la selva. Tampoco es diferente cómo se ilumina.
Y lo que has dicho es cierto porque a mí también me gusta separar mucho lo que es la cinematografía del video o de otras aplicaciones que se le pueda dar a lo que es la fotografía. Sí Este, entiendo por dónde va tu reflexión. Ujú, Yo lo que pienso es que ocurre primero que hay un tema de sensibilidad, ¿no? Es un tema de sensibilidad. Recién me estoy dando cuenta que estoy mirando a ti y creo que debo de mirar acá, debo mirarme yo, mirarme a mí mismo, ¿no? Creo que es así la figura. Este, Hay un tema de sensibilidad. La sensibilidad y la creatividad son elementos que si bien es cierto, uno los puede ir cultivando, construyendo, tienen que ver con la forma como tú llegas al mundo. Son un hándicap para algunos o algo que tienen que poco a poco ir descubriendo otros, ¿no? Entonces, respecto a la sensibilidad visual, eh, yo siempre, por ejemplo, con las personas con las cuales alterno y tengo la posibilidad de ofrecerles mi experiencia y mi conocimiento, lo que les digo es eh, que ese ejercicio de mirar, ¿no? Y encontrar significado hace que en algún momento, para dos personas o tres personas que miran un mismo objeto, los tres están mirando una condición diferente del otro. Depende de las sensibilidades. Es este tema de la sensibilidad, ¿no? Asociada al conocimiento, que te permite ir acopiando experiencias que es como este recurso cinematográfico que llamamos flashbacks, ¿no? Lo que sucede mucho en algunas películas que se utilizan como un recurso, es que tú estás viendo algo y de hecho hay una disociación, ¿no? Cuando tú vas leyendo un guión, vas imaginándote visualmente cómo podría ser esa película. Y de hecho, cuando tú conversas con el director, vas desarrollando en tu cabeza estos elementos. El punto de encuentro a veces son las referencias y también depende mucho de la alimentación mutua que se den entre estas dos personas, el director y el director de fotografía, ¿no? Porque de alguna manera eh, se hace una construcción en el sentido de irse motivando el uno al otro, sobre todo del director, ¿no? Mira esto, conoce esto, escucha lo otro, entonces tú te vas haciendo una idea y esa idea es lo que te permite poder llevar a cabo lo que visualmente quiere esa persona, ¿no? para los que ahorita quizás no están no entienden todavía de manera concisa qué es el trabajo de un director de fotografía, una vez escuché en un documental de que un director de fotografía es un psicólogo visual, que más o menos yo lo entiendo que trata de expresar a través de sus herramientas qué es lo que quiere dar a entender determinada película o determinada escena. Y eso es más o menos lo que me gustaría preguntarte ahorita, que es, o sea, ¿cómo se narra con la fotografía? ¿Cómo se narra con la luz, con la cámara, con los movimientos de la cámara? Porque la cámara también se mueve en las películas. ¿Tú Uh cómo -huh. lo ves? Mira, la narración cinematográfica se da, uno lo que, a ver, mi punto de vista es que como es un ejercicio conjunto en donde cada una de las partes hace su participación, ¿no? Tú lo que tienes que dar es lo mejor de ti en la medida de lo posible respecto a lo que te indica el guión técnico como representación visual de eso que tú estás viendo delante. O sea, por ejemplo, un pintor es un creador total, ¿no? Porque crea un frame, un cuadro, ¿no? Un cuadro en donde es su visión totalmente personal respecto a lo que él tiene de idea visual en la cabeza de algo que quiere
representar. Entonces la representación de su pensamiento es ese cuadro. Algo que vio, que le impresionó, ¿no? Que tuvo algún tipo de efecto y eso se traduce en un cuadro, ¿no? Los elementos obviamente son la tela, están los óleos, está la combinación de colores, la técnica, ¿no? Que esa persona posee, pero que es directa. O sea, hay un solo creador. En en el cuadro visual, el cuadro visual es una suma de una serie de talentos, ¿no? Esa suma de talentos puedes hacerla de la cámara hacia la realidad o esta suerte de realidad creada que tú tienes delante, si es que se trata de ficción, o si es de esa realidad ficticia, ¿no? Esa realidad creada hacia la cámara. Lo digo en el sentido de que, por ejemplo, tú tienes algo delante de la cámara, si ese algo es construido, está construido por dirección de arte y escenografía, lo que también tienen su punto de vista y su creatividad en función de eso, ¿no? Si incluye actores, hay una suma de ese talento a ese encuadre, ¿no? Los actores no actúan en forma irrestricta, hay una dirección. Entonces, no sé si te das cuenta, ¿no? Entonces, es un elemento conjunto, ¿no? Lo que logra esa representación de ese encuadre. Obviamente está la decisión creativo-técnica, ¿no? Que realiza el equipo de cámara, o sea, básicamente el director de fotografía, eh, la orden o, digamos, el tipo de plano que se va a hacer en conjunto con la construcción atmosférica que le dan las luces, ¿no? Si vas a utilizar para ese encuadre luz natural, si vas a utilizar luz mixta, si vas a utilizar solamente luz artificial, porque además no solamente queda ahí, ¿no? Porque digamos, esa imagen pasa a otro proceso que es el aporte que hace el editor, ¿no? El aporte que hace el colorista. Entonces, ya de todo eso tú tienes un resultado. Entonces, hay una suma de talentos, ¿no? Que permiten obtener una imagen final. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y justamente yo había escuchado a muchos cinefotógrafos de otros países, y incluso aquí también en el Perú, de que, por ejemplo, estudian pintura. ¿Por qué? Porque justamente tú mismo lo has dicho, la pintura, digamos, es, es la piedra angular de lo que fue, perdón, de lo que será en un futuro la fotografía, ¿no? Porque los pintores tenían que hacer todo el trabajo, tenían que hacer, por ejemplo, el trabajo de un director de fotografía, que es organizar los elementos en el determinado cuadro. También hacían el trabajo del fotógrafo porque lo iluminaban de una distinta forma, y quizás también un poquito de la dirección de actores, ¿no? De qué es lo que hace un director, porque los pintores que pintaban escenas muy dramáticas necesitaban pintar por ejemplo, a Jesucristo con una expresión bastante dolorosa estando en la cruz. Es una Mm. suma de todas esas áreas para poder lograr una imagen determinada y concisa. Ujú. Sí, a ver, los elementos que tiene un director de fotografía son el conocimiento técnico de lo que en su momento él considera que sea más conveniente como eh, herramientas, ¿no? Las herramientas se dan en función al tipo de representación de imagen que uno quiere. O sea, los lentes no son simplemente una generalidad, ¿no? Se escogen las ópticas no solamente por eh,
su ángulo visual, sino también se dan por el tipo, por la marca, ¿no? Entonces eso ya es una herramienta. La cámara se decide también en función de el tipo de proyecto que se va a hacer, ¿no? Entonces es otra herramienta. Entonces ahí ya tienes dos herramientas, ¿no? La cámara como cuerpo de cámara y la óptica como primer elemento por donde pasa la luz, ¿no? La gestión, por ejemplo, de los archivos depende de la forma como tú vayas a hacer el tratamiento electrónico de esa imagen a la hora que hagas la corrección de color. Entonces, son una sumatoria de herramientas, pero que están de alguna manera fundidas en un conocimiento previo, que es esta suerte de digamos, de conocimiento general que tiene el profesional en relación a lo que tiene delante. Hay mucha relación, por ejemplo, entre la cantidad y la calidad de elementos de color que tú tengas delante de tu cámara, ¿no? Hay gestiones de color en donde la paleta de colores es bastante homogénea, por ejemplo, ¿no? Porque se quiere así, ¿no? O más bien hay películas o propuestas en donde la representación del color es muy colorida, ¿no? Para ser, digamos, un poco redundante, pero en donde los elementos de color están muy presentes, ¿no? Es esta cosa probablemente asociada a lo caribe, ¿no? Mucho color, ¿no? O digamos asociado a lo británico o a lo francés, es más bien neutro, Más ¿no? plano. Ujú. Entonces, más plano, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en qué momento y qué decidir? Eso es virtud de el manejo que tenga esta conversación de todas las partes, ¿no? Yo me imagino siempre la cosa, o por lo menos siempre ha sido, eh, como una mesa de conversación, ¿no? En donde hay mucho trabajo antes, hay mucho, se requiere mucha empatía entre las partes, sobre todo en las, no hay parte no principal, porque por ejemplo uno tiende siempre a elogiar a los actores, probablemente aparte del equipo técnico, pero mira, es tan importante desde el chofer, porque si el chofer tiene un atasco que está llevando al actor principal y tiene una secuencia y no tiene la suficiencia para en ese momento ver cómo buscar otra ruta para llegar a tiempo, entonces ese actor va a llegar tarde, se va a maquillar tarde y vamos a empezar tarde. Exacto. Y el tiempo a la hora de la realización es dinero. Entonces es tan importante el señor que trae el catering como el director. Entonces es una suma de una serie de elementos. Pero a lo que, a lo que quiero concluir en esta parte es que la suma de esos elementos de color, de todo lo que está delante, esta gran paleta de colores, depende a su vez, por ejemplo, de que exista una buena dirección de arte. A veces está tan bien hecha la dirección de arte que tú solamente pones la cámara y ya está. Entonces los méritos, digamos, los méritos son compartidos, ¿no? Los méritos son compartidos. Es Sí, yo también pienso lo mismo. Es más, he caído en la universidad en el egocentrismo de querer dominar mucho la imagen con determinada luz, con determinado movimiento de cámara. Y ahora que ya tengo más, más experiencia y más conocimientos, me doy cuenta de que el trabajo final de una película o de alguna serie de TV, etcétera, es un trabajo en conjunto.
Y parte de lo que es ser un profesional es saber comunicarte y también ser empático porque es un trabajo colaborativo, grupal, de muchísima gente. Y Ah, todos los que están en determinada área trabajan en un mismo camino que todos deben seguir y también respetar, ¿no? claro, claro. Probablemente, no sé si será un tema de nuestro rubro, ¿ya? Yo, si bien he tenido oportunidades en donde he desarrollado mi trabajo como, digamos, camarógrafo principal, yo más me considero un camarógrafo especializado, ¿no? Que en determinados momentos ha hecho dirección de fotografía que un director de fotografía en sí, ¿no? Mucho tiene que ver la dirección de fotografía también con un tema de calificación profesional, ¿no? La calificación profesional, por lo menos como se entiende dentro de lo que es nuestro rubro, está asociada a un organismo que te reconoce como tal, ¿no? Exacto. Y ese reconocimiento implica una serie de requisitos, ¿no? Entonces, yo soy muy cuidadoso respecto a la denominación que a veces me otorgan algunas personas, ¿no? Yo me considero un camarógrafo con experiencia, que de vez en cuando me gustaría obviamente trabajar todo el tiempo como director de fotografía, ¿no? Pero también es un tema de continuidad, es un tema de la venida, ida y venida de los proyectos y de opciones, digamos, de tipo personal también, ¿no? Respeto mucho a los compañeros que ejercen la dirección de fotografía a tiempo completo, ¿no? Porque es un trabajo con un alto grado de estrés, Sí, ¿no? Al sí, que no todas las personas están, digamos, acostumbradas o pueden someterse. Se requiere mucha paciencia, se requiere mucha comprensión. Es más, a veces el deterioro psicológico o la presión psicológica es más grande que el mismo hecho de elegir un tipo de iluminación, un tipo de cámara, un tipo de lente. Eso es lo de menos. Lo otro es tener que soportar, ¿no? A veces, digamos, entornos que no son muy favorables para tu trabajo como tal, ¿no? Nosotros conocemos obviamente a los grandes, ¿no? Siempre hay una mirada hacia el trabajo con, no sé, el trabajo con, que sea de los grandes fotógrafos norteamericanos, ¿no? O sea, lo que se conoce es, uno ve y uno admira a los fotógrafos norteamericanos, uno mira a los fotógrafos franceses, ¿no? A los húngaros, ¿no? En nuestro medio, los mexicanos, los argentinos, ¿no? Eh, pero hay todo un detrás que implica el estar constantemente desarrollando relaciones con personas de diferente tipo. Eso es también importante. O sí, sea, eh, incluso fíjate, esta asociación que a veces se conoce mucho entre el arquetipo del actor que tiene el director, ¿no? De esas asociaciones en donde siempre Scorsese trabaja con De Niro, por decir, en todas sus películas. Siempre Johnny Depp trabaja con, ahorita se me fue el nombre, en fin, hay asociaciones de actor-director, ¿no? En el caso extendido, ya para los que nos metemos en la parte técnica, siempre es eso, hay una constante de director, director de fotografía, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tú sabes los tejes y manejes de la otra persona. Hay sí, directores que son conocidos, por ejemplo, por ser muy acuciosos con sus resultados, ¿no? Yo no me imagino, por ejemplo, al director de fotografía de Stanley Kubrick cuando trabajó El Resplandor haciendo más de 80 veces la misma toma, ¿no? Que es la toma esta del cuando Jack Nicholson rompe la puerta, ¿no?
Entonces, esa toma se hizo más de 80 veces. Entonces es toma 1, toma 2, toma 10, toma 20, toma 31, toma 42, toma 5. Pucha, ¿no? Entonces hay un tema de una tranquilidad espiritual Sí, para que no salgas dañado después de un trabajo así. Le pasa a muchos actores, ¿no? es cierto. Hay actor Champagne, por ejemplo, es muy conocido. En algún momento él dijo, quiero dejar la actuación porque me meto tanto en los personajes que ya me estoy dañando físicamente, ¿no? Es verdad. Psicológicamente. Lo cual es bacán, ¿no? El resultado es bacán porque tú como espectador dices, escucha, ¿qué tal entrega? Máximo, ¿no? Pero el tipo se va dañado psicológica y físicamente, ¿no? Entonces, hay un cierto daño y un cierto también daño físico a nivel del director de fotografía. En Perú, o por lo menos los que estudian la cinefotografía, bueno, para precisar que estudian, porque por ejemplo, en México, en Argentina, en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, hay escuelas que están dedicadas para formar cinefotógrafos, que por ejemplo en México puede ser el CCC de México, puede ser en la, ¿cómo se llama? En donde estudió, por ejemplo, el CCC fue donde estudió Rodrigo Prieto, que es el cinefotógrafo de Silence, de Martin Scorsese, de El Irlandés. Por ejemplo, Roger Dickens estudió en la British Film School, no me acuerdo muy bien el nombre, pero, o sea, estudian en escuelas especializadas para poder formarse como cinefotógrafos. Y bueno, si bien aquí en el Perú nosotros tenemos a EPIC, que forma cineastas, la cinefotografía no es una carrera como tal, sino de que es una rama por la que te puedes dirigir y que también te dan los conocimientos, pero no es una carrera precisa y concisa de una institución determinada. Bueno, creo que una de las debilidades de la construcción cinematográfica en el Perú es el que no existe una escuela, digamos, pública de cinematografía. No lo digo público un poco porque el tema de las escuelas privadas restringen a un sector bastante considerable de gente que no puede tener acceso a ellas, ¿no? Y las propuestas en sí, por ejemplo, todavía me parece que, creo que todavía no ha salido la primera promoción de EPIC de formados en cinematografía. O sea, todavía es un proyecto en construcción. Y frente a eso, tú tienes una construcción en función a la formación que de alguna manera otros países la han hecho porque se basa también en un tema de industria, ¿no? O sea, uno hasta cierto punto, desde la mirada de una persona que se forma, tú dices, yo quiero hacer esto, o cómo hago para hacer esto y dónde estudio, ¿no? La realización cinematográfica en el Perú de alguna manera se han mantenido constante y ha empezado un franco desarrollo, digamos, a partir del 2000, o sea, a partir de la década del 20, o sea, a partir del 2003, 2004, 2005, ahí ha empezado a subir más o menos constantemente. Eso de alguna manera ha generado una formación en función a lo que había. Al haber pocos largometrajes en que trabajar, la mayoría de la gente lo que hace es publicidad o hace televisión. Lo que pasa es que hacer televisión de alguna manera te suscribe a un tema formal. La formación cinematográfica y el trabajo asociado de repente en la publicidad implica que las personas o hacen una cosa o hacen otra cosa. No puedes hacer televisión, trabajar en un canal de televisión y hacer una película. ¿Por qué? Porque una película en el ejercicio estricto de la cuestión implica probablemente un promedio de cuatro semanas en efectivo de rodaje, pero 2 semanas de preparación.
Entonces mucha gente, claro, dice, mira, sí, yo puedo filmar contigo, pero tendría que pedir en el trabajo permiso, un mes, mis vacaciones. Entonces, no es así la figura, no es yo puedo, cuando yo pueda filmamos, sino que es al revés. Se filma de tal fecha, puedes, no puedes. Entonces, eso ha generado que la gente que hace cinematografía mientras no está haciendo una película, está haciendo publicidad, ¿no? O está preparando un proyecto. Ya cuando ha empezado esta suficiencia, que calculo debe ser del 2014, el 2015, para acá, estos últimos 5 años, en donde como que cierras un proyecto, ya estás empezando otro, o ya tienes en promedio un par durante el año, como que ya empieza a funcionar la maquinaria, y en ese sentido también ya hay una visión desde el punto de vista de lo formativo. O sea, ya hay una necesidad de mejorar, ¿no? Un muchacho para estudiar fuera tiene que tener una cierta condición económica para hacerlo. O sea, sostener a un muchacho en una escuela en Argentina o sostenerlo en una escuela en los Estados Unidos o en España es una inversión bastante grande, ¿no? Sí. Entonces, frente a eso y ante una industria que de repente no es tal, que tiene sus chispazos, ¿no? Digamos como que no ha sido en un momento una prioridad y al final de cuentas, una de las carreras que creo que consume más insumos técnicos y en donde se gasta más es la cinematografía. O sea, mira nomás todo el equipamiento que se necesita. Obviamente está el cine de guerrilla, ¿no? Que lo haces con lo que tienes. Y está el cine hecho hasta con celulares, que solamente necesitas la iluminación existente y tu equipo, tu teléfono. Pero si hablamos del cine, entre comillas, que se pasa en una pantalla de 8 por 6 metros, entonces ahí requieres de toda una serie de insumos muy costosos que requieren de una serie de mantenimiento. Entonces, la apuesta que están haciendo las dos escuelas, ¿no? Que están optando por la formación cinematográfica, me parece muy loable, muy bacán, pero altamente riesgosa porque es mucha inversión. Ahora, hay mucha voluntad, yo siento mucha voluntad, por ejemplo, en la comunidad en relación a la formación, pero no es tan, no es tan fácil y requiere de muchos insumos técnicos, sobre todo para los que van hacia el área de fotografía en específico, ¿no? Entonces todavía sigue siendo un destino natural, aparte porque ya pues es una pedagogía que ya está probada y comprobada, la que puedes tener en Argentina, en México o en los Estados Unidos. Ahora, cuando tú miras en perspectiva, gente como Robert Rodríguez que te dice, mira, ¿sabes qué, compadre? Acá no se estudia nada, acá lo que hay que hacer es hacer, y haciendo se aprende. Probablemente, pero ¿cuántos Robert Rodríguez hay? Solamente hay uno, ¿no? Entonces hay, claro, hay chispazos de gente que es genial, porque te la chunta la primera porque tiene todo un desarrollo, digamos, si se trata de la fotografía, o sea, Stanley Kubrick empezó trabajando para Life cuando tenía 18 años, era Claro, sí, un niño haciendo fotografías para una gran revista, ¿no? Spielberg, que probablemente mucha gente no lo quiere, porque lo ve muy popular, igual es un chico que jugaba con sus amiguitos y los hacía actuar, y él tenía una cámara de Super 8. Entonces, contra eso, ¿qué puedes hacer? ¿No? Contra eso, ¿qué puedes hacer cuando de repente, y pasa mucho, me pasa mucho a mí, ¿no? O sea, los chicos quieren ser camarógrafos, quieren ser directores de fotografía, pero tú empiezas a hablarles y ya tienen 20 años, probablemente, o 21, ¿no? Y les empiezas a hablar de cultura cinematográfica básica. No hay, no hay cultura, no hay de dónde agarrar, ¿no? Como para poder ir construyendo, ¿no? Y cada vez menos. Yo enseño, o en todo caso comparto mis conocimientos técnicos desde el año 94. No, en el año 94 casi mis alumnos tenían la misma edad que yo, un poquito más. Yo tuve la suerte, digamos, de tener un poco más de estudio y trabajar
un poco más rápido, entonces tenía los conocimientos en ese momento que empecé a compartir, pero era tas con tas, o sea, leíamos más o menos lo mismo, habíamos visto las mismas películas, entonces había de dónde. Pero yo siento que del 94 al 2018, 2019, cada vez es menos, cada vez es menos. Es como ir como el cangrejo, tienes que ir para atrás y ir formando, ¿no? Ir formando, ir formando. He tenido la oportunidad de compartir talleres fuera del país y podrá ser una generación que en la que yo tengo 50 años y estos chicos tienen 22, 23 años, pero la rompen, pues, o sea, conversas de tú a tú con ellos, ¿no? Entonces, tú miras en perspectiva cuando empiezas un curso de cámara y le preguntas al chico, ¿has visto El Ciudadano King? King es King, películas en blanco y negro. Ah, no, profe, esas películas son antiguas, ¿no? Entonces, pucha, tienes que tener o sea, una vocación pedagógica Sí, para, ¿no? Y obviamente el que quiere aprender y te entiende, aprende. El sí. que no, bueno, como es el aprendizaje, ¿no? ¿Mm? No todos, no todo es esta cosa de película en donde, ¿no? Entran todos con su cara sonriente, quieren aprender elipsis y ya están haciendo su película. Entre el primer día y el día que realizan, pasan muchas cosas, ¿no? Sí, La es verdad. decepción es altísima porque la presión también es alta, ¿no? Entonces es admirable, cuando yo veo una película nacional, ¿no? Más o menos algunos nombres me son familiares porque es gente que más o menos empezó conmigo. Entonces, yo digo sí, pues porque yo me acuerdo cuando todos pateábamos la misma pelota, todos juntos, sino que por oportunidades de la vida, unos han tenido un poquito más o han sido un poco más persistentes, y han logrado cosas que son válidas y son alegrías compartidas para la comunidad audiovisual nuestra, ¿no? Que son todas importantes, ¿no? Pero Exactamente. a lo que voy así como conclusión es que es un tiempo interesante, ¿no? Ha sido un tiempo interesante en donde tú ves que va más o menos consolidándose una formación, en donde se hace necesaria una una escuela de cine, porque necesitas gente, porque necesitas gente. Cuando tú vas a un taller internacional, que es un poco lo que le digo a los muchachos que han sido alumnos míos, es que, claro, tú vas a compartir con todos estos muchachos de diferentes partes de Latinoamérica o de otros países con otros idiomas, pero tú te sientes menos porque los patas la rompen, o sea, ya han conocido, ya se han visto todo el cine de tal, de cual, conocen las máquinas, y al final tú dices, ¿qué hice yo en todo ese tiempo? ¿Ves? Pero ¿qué pasa? También eso parte de lo educativo, ¿no? Eso parte del valor pedagógico que le da la escuela peruana a la formación artística, la formación visual. Respecto a la formación cinematográfica, es positivo que haya un interés de parte de los muchachos por el aprendizaje, pero hay que ponerse al día muy rápidamente. O sea, te Sí, das cuenta de que estás en nada, entonces mira, mírate estas 10 películas y más 10 películas y más 10 películas y probablemente si ves películas y te embulles totalmente, ¿no? Puedes recuperar el paso, ¿no? Y eso va a hacer que tú seas un mejor profesional, porque esto del audiovisual y en las diferentes áreas, todas las áreas, mientras mayor conocimiento del mundo tengas, va a ser mejor para la aplicación en tu área. Probablemente conozcas a otro realizador que tiene otra experiencia del mundo, su propia visión del mundo, y ahí de alguna manera hay una osmosis, ¿no? Hay una influencia mutua, ¿no? Yo conozco de esa persona conoce de mí, ¿no? Entonces, eso te va construyendo mejor
y te va haciendo que cada vez seas mejor profesional. O sea, también es mejor humano, te haces mejor ser humano, ¿no? En la Sí. comprensión de las personas. Los propios cinematógrafos de, llámese, no sé, de la talla de Roger Dickens o de Rodrigo Prieto o de Emanuel Lubezki, etcétera, siempre comentan de que están en constante aprendizaje. Es decir, si bien de donde vienen han tenido una formación técnica y, digamos, intelectual de lo que es el cine, de su propia rama, Mm, ellos siempre están en constante aprendizaje. Es decir, que la excelencia no se llega debido a los conocimientos que te puedan dar, sino también un poco de el interés que tienes tú, ¿no? Y que hay mucha gente de que no toma una iniciativa propia no busca por sí mismo, ¿no? Dicen, películas de hace 50 años, ¿para qué verlas? mm. Y no creo que sea así. Y no solamente de películas, sino de, digamos, de psicología visual, por ejemplo, de que eso es lo que último yo también estoy aprendiendo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo haga así, ¿no? Que haga así con mis manos, porque de este modo, digamos, estoy marcando mi cara o estoy dando un significado distinto, ¿no? Son cosas bastante detalladas. Y nada, yo le diría a la gente que se forma en el cine que siga aprendiendo no solamente del cine, sino de la pintura, de otras ramas, etcétera, porque el cine un trabajo que necesitas estar en constante aprendizaje. Claro, sí, definitivamente. A ver, hay una tendencia a veces por desconocimiento a hacer, o sea, hay géneros que a uno le gustan, ¿no? Hay géneros que, digamos, por, por decantación natural te gustan, ¿no? Hay gente que le gusta el drama, hay gente que le gusta el documental, hay gente que le gustan las películas cómicas, hay gente que le gusta el anime, ¿no? Pero el tema es ser amplio, no ser restrictivo, ¿no? Este, no ponerse de alguna manera barreras, ¿no? O dejarse llevar por opiniones externas a que esto es bueno o esto es malo. Esto de la fotografía, de la habilidad visual es una habilidad que se desarrolla mediante distintos estímulos que puedan servirle a una persona. Y yo creo que eso es lo más importante a rescatar para a las personas que nos están viendo, la habilidad para tener esa sensibilidad, ese cambio esas emociones que provoca en tu cerebro, dentro de ti, un determinado encuadre o una determinada óptica, una determinada iluminación, contraste, etcétera, se logra mediante la práctica, pero también mediante un profundo y sincero, una profunda y sincera reflexión de qué es lo que estás realizando, ¿no? La ventaja que se tiene en géneros, por ejemplo, el documental es un género de creación constante. En la publicidad ya tú llegas, por ejemplo, a la realización prácticamente con una copia exacta de lo que tienes que hacer, ¿no? Eh, el documental es creativo porque cada día no sabes cómo va a estar el cielo, cómo va a estar la persona, qué cosa es lo que te puedes encontrar. El reportaje televisivo generado por la televisión, digamos, del día a día, de los programas de fin de semana, o incluso la misma nota que hace un camarógrafo de prensa, es constantemente creativa, porque todo el tiempo tiene que estar viendo la manera cómo generar el espacio en función al contexto que tiene. Entonces, hay
ejercicios que más o menos son constantes, ¿no? Y que te permiten creatividad, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un amigo que siempre dice, ¿no? Cuando vamos a filmar, que le hemos hecho muchas veces, dice, bueno, muchachos, hemos venido acá a divertirnos, ¿no? Vamos a pasarla bien. ¿Qué es eso, no? Ya estás más tranquilo, sabes que tienes que estar las cosas cuando tienen que estar, porque eso ya depende de ti como profesional. Claro, hay que No ser porque responsable. seamos, no porque seamos, no porque seamos amigos, como eres mi amigo, entonces yo te puedo entregar las cosas después porque eres mi amigo, ¿no? Pues hay un tema, es un tema muy, te diré que es un tema muy, muy peruano, ¿ah? Esto de que no, pues es mi pata, va a entender, ¿no? Y no, y esa es una de las cosas que lamentablemente muchos muchachos llevan a la experiencia profesional, cuando se les da una oportunidad. Si tú le das una oportunidad, le dices, profe, puedo, páseme la voz, ¿no? Cuando haya un comercial, ¿no? Algún video para ayudar, para aprender. Y claro, pues no, ¿cómo vas a aprender si no ves? ¿No? Pero vas a un rodaje con todos tus vicios, ¿no? Entonces tus vicios es que el muchacho está todo el tiempo en el celular. Entonces, tú estás en el encuadre y ves al muchacho al fondo, y le dices, ¿para qué lo traigo? ¿Para qué le dé la oportunidad de que vea cómo trabaja, cómo trabajamos, para estar solamente en el celular? ¿No? Entonces, desde eso al hecho en donde, por ejemplo, tú le dices, oye, mira, ¿sabes qué? Bacán, vamos a trabajar y todo, mira, la situación por si acaso es a las 5 de la mañana. Ya, el chico llegó a las 8. Ya, olvídalo, o sea, es una oportunidad perdida. Perdida. Sí, Entonces, hay que ser muy responsable. claro, entonces uno de los elementos básicos, ¿no? Es la responsabilidad. Los que están ahí, tú dices, ¿no? A veces cuando hacen los making of, ¿no? Que eso es lo que mucho llama la atención a los muchachos en esta profesión. Dice, yo quiero hacer eso porque bien paja, güey. Están ahí al costado del actor famoso, ¿no? Y son como yo porque tienen tatuajes, ¿no? Y andan con su gorra y no andan como mi papá que anda con su perro todo aburrido, ¿no? Pero ese es porque detrás de cámaras obviamente tienes que poner las partes de venta, ¿no? Estás vendiendo un producto también. Sí, Porque si no sería aburrido ver a la gente que está solamente conversando, ¿no? Hay qué cosa vendes, ¿no? Pero cuando trabajas en sí te das cuenta que es gente súper responsable, es gente muy, con mucho conocimiento de lo que está haciendo en su área, ¿no? Que tiene muchas cosas para compartir, que sabe qué cosa hacer, que sabe cómo resolver situaciones que a veces, por muy planificadas que estén, a veces se atracan, ¿no? Entonces, siempre hay una voz amiga que dice, podríamos hacer esto, podríamos resolverlo así, que no son, que se desarrollan sino eso con otra cosa, sino es con la experiencia. Entonces es eso, ¿no? Suma de todos esos elementos. qué bueno, de verdad, qué bueno de que puedas estar diciendo esto de un profesional que ya son consejos, ahorita lo que nos estás dando. A mí me parece bastante chévere porque muchos de de las personas con las que yo me relaciono, que tienen mi edad, ¿no? 20 y tantos años, todavía no asumen esta parte de la responsabilidad, pero también saber el manejo del respeto, saber el manejo del conocimiento propio, de las ganas de querer seguir estudiando y aprendiendo. Nada más que decir, yo creo que ya nos hemos quedado sin tiempo. Más bien, muchísimas gracias, Alberto, por haber estado acá y por habernos Ujú, dado esa visión, ¿no? Sobre qué es la fotografía, cómo se aprende, cómo uno debe ser a lo largo de su carrera profesional, si es que lo que quiere dedicarse es a la cinefotografía o al área fotográfica de determinada publicidad, etcétera, ¿no? ujú. Sí, bueno, lo único que podría decir es, para terminar esta conversa, es, bueno, ante todo, en principio, muchas gracias, Ichi, por la oportunidad y aconsejarle a los muchachos que quieren adentrarse en el audiovisual y específicamente en esta área, que lo piensen bien. O sea, eh, es como muchos
muchos serán los llamados, pocos los escogidos, ¿no? Hay muchos elementos, hay una frase que yo siempre le digo a los muchachos que han sido mis alumnos, que es que la suerte está para quien está preparado, ¿no? Si estás preparado en ese momento, en esa circunstancia, frente a esa situación, lo más probable es que esa oportunidad que se te da pueda ser admitido dentro de un grupo y puedas empezar una carrera. Todo en la vida, lo que uno se propone hacerlo, tiene que hacerlo bien, tiene que ser bien hecho. Sí, bueno, sin nada más que decir, muchísimas gracias a acá todos, a Cortos de Vista, y también a ti, Albertito, por haber estado acá con nosotros. Muchísimas gracias. Chao. Chau.